No lo podía creer. No lo podía creer aun si todo ocurría frente a él. A cada momento que pasaba, el mensajero del reino dracónico se convencía más de que había muerto en el camino y llegado al paraíso. Un paraíso donde sus compañeros eran traídos por sombras. Y donde esos mismos compañeros, mensajeros del reino dracónico, eran recompensados con la sangre de los dioses, dada directamente en sus bocas por una hermosa mujer vestida como sirvienta. Este es el último, Sixous-sama, dijo un Anso mientras dejaba herido y apenas consciente, sobre una fina cama con sábanas blancas que terminaron manchadas con la sangre del mensajero. Mensaje. ¿Los conquistadores son ustedes? Les traigo un mensaje de la reina Dra. El mensajero recién llegado balbuceaba palabras, las mismas que todos los demás habían dicho al ser encontrados. Fieles a su misión, fieles a su propio amo. Con una cálida sonrisa, la sirvienta de nivel 1 se acercó al hombre, y con gentileza lo empujó sobre la cama para que se calmara. Tranquilo. ¿Lo lograron? Mis amos han recibido el mensaje, es por eso que estás aquí. ¿Se terminó? Tranquilo, susurró gentilmente Sixous al mensajero, y le puso en los labios una pequeña botella con un líquido rojo espeso que el hombre aceptó sin dudar. El hombre, tras el primer sorbo, vio sus heridas recuperadas, pero la sangre de los dioses tan solo podía curar su cuerpo. Y con su mente tan deteriorada como esta, completamente lleno de miedo, miró a la sirvienta y le preguntó: ¿sus amos irán? La respuesta no era un secreto, y estaba dentro de sus órdenes poder responderla. Lo harán, declaró la sirvienta. Apenas escuchó esas palabras, el mensajero cayó inconsciente sobre la cama ensangrentada. Sixous sonreía al ver que cada uno de estos hombres suplicantes, aún al borde de la muerte, priorizaban su misión. Esa era la clase de lealtad que se veía en los sirvientes de Nazarick, y a la sirvienta, que jamás había salido de la tumba, le complació saber que allá afuera había gente así de buena. Sixous entendió entonces, porque sus amos habían aceptado darles ayuda a ellos. Esa actitud, aunada a la personalidad programada en Sixous, fue el motivo por el que la débil criada fuera asignada a esta misión. Uitebrime, uno de los 3 principales diseñadores del ejército de criadas homúnculo, tenía como regla valorar la dedicación y el esfuerzo, algo que implantó en todas y cada una de las 41 sirvientas del 9º piso. Touch me deseó asignar a una sirvienta regular a esta misión, para que la misma pudiera compartir una buena opinión del mundo exterior con las demás en el 9º piso. Una táctica empresarial para mantener a raya al personal. El primer mensajero, el que llegó aquí a lomos del gran sabio, lloró. Todos sus compañeros habían regresado a salvo. Y aunque en sus cuerpos y mentes siempre quedaría marcado lo crudo y violento del viaje, podrían regresar con sus familias, orgullosos y triunfantes. Pero la misión aún no terminaba. Él, quien fue el primero en llegar, y por tanto había sido el más afortunado o el más fuerte, tenía una nueva misión. La puerta de la habitación donde esperaban los mensajeros se abrió, y detrás de ella apareció otra belleza. En una situación diferente donde no estuviera tan agradecido, el mensajero se habría preguntado si era afición de los conquistadores reunir jóvenes hermosas para servirles y vestirlas de maneras extrañas. Pues quien entró por la puerta, una joven hermosa de cabello dorado y ojos escarlata, que debía estar entrando en sus 30. Llevaba un hábito de monja. Manteniendo la misma expresión cálida de siempre, Sixous retrocedió un par de pasos por instinto, ya que había escuchado las obscenidades que Dio con día le decía a esta mujer a CZ. Pero contrario a lo que se imaginaba, la mujer era la suerte, y el destino lo han dejado a todos sus compañeros vivir. Pero fue su fuerza lo que logró atarlos a este mundo durante un tiempo más. Siéntase orgulloso, glorioso mensajero del reino dracónico, siéntase orgulloso y use ese sentimiento para levantarse de nuevo, pues me temo que aún falta el camino de regreso, dijo Clementine mientras juntaba sus manos. La mujer llevaba un hábito de monja con el color invertido. Era completamente blanco y holgado. Apenas se podían ver de ella su rostro y sus manos, las cuales estaban colocadas para orar. El mensajero sintió sus fuerzas renovadas, al ver que para llevarlo de nuevo a la batalla habían enviado por él a una santa. Se puso de pie y respondió orgulloso. Sí, es momento de volver, declaró mientras apretaba los puños. Ah, ¿qué fue eso? Tú y tus compañeros no lo hubieran logrado sin esa bestia, ¿y te atreves a hablar tan orgulloso? Cuando lleguemos a tu reino la anciana será una criada, y toda tu gente cerdos esperando a ser degollados, pensó Clementine, mientras mantenía un rostro sereno. Entonces,
Sígame, le dijo y le guió otra vez de los pasillos de la fortaleza hasta la salida, donde tranquilos esperaba, los conquistadores. Al verlos, al ver a sus salvadores, el mensajero hizo el amago de arrodillarse, pero apenas notó el gesto. Touch me, molesto le dijo, hay gente muriendo, no tenemos tiempo para estas tonterías, declaró el Supremo disfrazado como asesino del desierto. Y le arrojó un collar barato con un hechizo superior imbuido en él. Es un amuleto con teletransportación en masa, no usa mana. Imagina lo más cerca que puedes llevarnos de la reina y recita el hechizo. No había tiempo. Con a solo esas palabras Touchme se había ganado la confianza eterna del mensajero. Esos hombres que aceptaban esta misión, realmente lo hacían estando preocupados. Ni siquiera se habían presentado apropiadamente. No habían acordado los términos en los que irían, pero no competencia del mensajero hacer eso. Él confiaba en que la reina podría resolverlo. El hombre miró el amuleto. Era la primera vez que escuchaba de ese hechizo o de un amuleto capaz de albergar hechizos de desplazamiento que no usaran mana. ¿Estos hombres estaban dispuestos a ocupar tales tesoros por el bien de otros? El hombre era ajeno al conflicto con Errantel, pero ahora que los veía actuar por el bien de otros, estaba seguro de que aquí, los únicos responsables de la masacre, habían sido el propio rey Ramposa, y sus nobles. El mensajero visualizó su objetivo, lo más cerca. Pensó entonces, teletransportación mayor. Sin saberlo, el mensajero llevó a 6 monstruos de nivel 100, a la plaza principal de su nación. Al interior de Laidar, una ciudad cercana a la frontera de Mi-Humana, sonaban las campanas en las murallas. Un poderoso enemigo había penetrado en la ciudad de manera inesperada. Las tropas se movilizaron. Los hombres, ya mentalizados para enfrentar a la muerte, se alistaron para la batalla. Aunque jamás habían soñado un ataque como este. Alguien se había teletransportado al interior de la ciudad y estaba causando pánico. Los demi-humanos, que por naturaleza nacían con una inteligencia inferior, jamás podrían aprender esa clase de magia arcana. ¿Pero quiénes eran entonces?, se preguntó el capitán de la guardia que recién llegaba a la plaza donde habían aparecido los invasores. ¿Dónde están?, gritó el capitán a un grupo de temerosos ciudadanos. Quien dio la respuesta fue un aterrorizado teniente, un joven poderoso y famoso, que señaló en dirección al castillo. El capitán corrió hacia donde apuntaba sin hacer preguntas, pero internamente se cuestionaba por qué aquel teniente no tenía heridas, y por qué llevaba en su rostro aquella expresión. Al acercarse hacia los invasores, lo que pudo escuchar el capitán fueron gritos desesperados. ¡Atrás! ¡Atrás!, gritaban hombres aterrorizados. Fue para su sorpresa y disgusto descubrir que quienes daban tales órdenes eran los tenientes, que en lugar de luchar y detener a los hombres que caminaban hacia el castillo, ordenaban una retirada. Aun cuando sus hombres estaban ansiando luchar para proteger a la reina. El grupo era de tan solo 5 personas. Avanzaba a paso veloz hacia el castillo. Quizás no corrían para mantener su orgullo, pero era claro que quien los encabezaba, un hombre vestido con ropas para el desierto, tenía prisa por llegar al castillo. El capitán maldijo a los tenientes, y pensó que quizás los atacantes los habían hechizado para que se mantuviera al margen y permitieran el paso a los atacantes. Sin miedo, tomen sus armas y rodéenlos. Gritó el capitán, un hombre famoso dentro del ejército, y respetado dentro de la ciudad. El guerrero tomó su espada encanta y la desenvainó, aunque quería evitar una pelea innecesaria. Los invasores no habían lastimado a nadie, pero eso no significaba que fueran aliados, pues habían lanzado ese extraño maleficio de miedo sobre los demás líderes del ejército. Maldijo a aquella extraña magia, pero se alegró de que ésta solo hubiera sido lanzada a los líderes de escuadrón. Al menos ahora el enemigo habría agotado algo de mana para mantener este estúpido juego en el que el capitán no iba a caer. Los hombres se dirigieron con miedo hacia los invasores, y el propio capitán era quien los encabezaba. El poderoso guerrero, bajo las órdenes directas de la reina, encargado de la protección de la ciudad, se lanzó con la intención de detener a esos hombres, aun si debía pelear. Pero apenas se acercó lo suficiente a ellos, sus piernas perdieron fuerza, cayó arrodillado. Sus temblorosas manos soltaron la espada, y sus ojos comenzaron a llorar. No escuchó a nadie recitar un hechizo. Llevaba consigo un amuleto contra el control mental. Entonces, ¿cómo es que lo habían hecho? El capitán se sintió desnudo ante una tormenta, alejado de todo rastro de civilización en campo abierto, mientras las nubes negras se tragaban el cielo e incontables relámpagos aporreaban el suelo. Un viento gélido,
casi congelante que le golpeaba hasta las entrañas. El capitán sentía como el cielo se apagaba, y la luz se desvanecía a su alrededor, hasta que solo quedó el guerrero que avanzaba. ¿Era una ilusión? ¿Un hechizo? No lo que el capitán sintió, lo que todos los que podían llamarse guerreros pudieron sentir, fue el abismo que los separaba de este hombre, de ese enemigo, de ese dios que por algún motivo había descendido, y avanzaba hacia el castillo donde se resguardaba la reina. Aléjense de ellos. Aléjense. Gritaba desesperado el capitán, que había enfrentado la misma realidad que los tenientes. No podían detener a ese hombre. No podía. Atacarlo solo provocaría muertes, pero tampoco podían permitirle llegar hasta la reina que todos juraron proteger. Pero había una opción para los débiles, incapaces de pelear. Y eso era escapar. Evacuen a la reina. Evacuen a la reina. Gritó el hombre mientras se intentaba levantar. No lo toquen. Solo sáquenla de la ciudad. Ahora. Se alejaron los conquistadores sin prestar atención a los gritos. El mensajero parecía preocupado por su gente, y estuvo a punto de detenerse a explicar la situación cuando la mujer, la sirviente de los conquistadores, le detuvo. Avanzamos sin derramar sangre. Quienes caminan a su castillo son seres capaces de ganar una batalla sin siquiera haber desenfundado sus armas. Esté tranquilo, la reina Draudillon debe saber que somos nosotros, dijo la santa que acompañaba a los conquistadores. Claro que sabrá que somos nosotros. Esa anciana es tan astuta como la lagartija de la que desciende, pensó internamente Clementine. La reina fue la primera en recibir el informe. Un grupo de 4 hombres había penetrado en la ciudad con ayuda de una magia extraña. Pero lo que le interesaba a Draudillon, soberana de esta nación, era la mujer que les acompañaba, quien fue descrita por los observadores como una joven en sus 30s, rubia, de rostro sereno y notable belleza. Por su descripción, aquella mujer podría ser la campeona de la que tanto se hablaba. Aquella mujer que había vencido a Agasef. Era extraño que los hombres tan leales, aún en esta situación, dieran una descripción tan detallada de lo que consideraban una mujer hermosa. Por tal motivo la reina observó su propio cuerpo sin curvas, y se preguntó si acaso tomar otra forma no sería mejor para ella. Y quizás ante los hombres lo fuera, pero con las mujeres sería otra historia. ¿En qué estoy pensando en un momento como este?, se preguntaba la pequeña niña sentada en el trono, quien se secaba las lágrimas del rostro mientras intentaba calmarse. Aun si era tan patética y débil que debía pedir ayuda a un grupo que llegó de la nada, aún era la soberana de estas tierras, y si debía afrontar el destino lo haría como lo que era. Como una reina. Se susurró la mujer para ganar fuerza. ¿Se encuentra usted bien? ¿O debo ganar tiempo mientras su majestad se alista? Preguntó un anciano a la persona que se sentaba en su trono. Ni siquiera te atrevas. Esos hombres no vienen con tiempo, se ve en sus acciones. Tienen una guerra en puertas, seguramente están haciendo un enorme sacrificio. Temo que si acaso les ofreces una taza de té, pueda irse pensando que la situación no es tan grave, y pueden dejarla para después, declaró con la voz de una niña, pero la voluntad de una mujer adulta. Solo era una idea. Respondió el viejo ministro mientras sonreía. Su reina, su señora, no estaba lista. Jamás espero que llegaran tan pronto los conquistadores. Pero si ellos habían llegado de manera tan repentina y aterradora ante un aliado, Draudillon no quería ni imaginarse qué clase de acciones tomarían contra sus enemigos. Dentro de su corazón, la reina deseaba que ellos sí lo hicieran, que los demi-humanos conocieran el poder de los conquistadores que en tan solo unas semanas, habían puesto en duda el poder de Reestice y el imperio. Aunque aparentemente ocultos, a plena vista se encontraban las secuelas de la guerra. Durante todo su recorrido por las calles de Laidar, los seres supremos no encontraron más que males. Pobladores desnutridos y cansados. Pocos soldados para defender la ciudad. Tiendas y demás comercios con escasa mercancía para vender. Caballos que morían por cansancio en medio del camino. Armas rotas o gastadas. Civiles con cicatrices causadas por dientes y garras. Armaduras con signos de batalla. Era como si cada alma presente, aun los niños, fueran soldados de esta guerra. Y ese pensamiento no estaba del todo equivocado. Esta no era una batalla por territorio o riquezas, sino una por la supervivencia. Los enemigos no buscaban joyas u oro, sino la carne y huesos de cada uno de los ciudadanos, que desde el momento de su nacimiento, se habían convertido en soldados para esta guerra. El escenario lamentable, sin embargo,
No fue compadecido por ninguno de los seres supremos, pues si la reina y esta nación daban las herramientas e información que deseaban, los tres jugadores acabarían con esta guerra con solo unas cuantas batallas. 24 horas después de hacer el trato con la reina. Ese era el logro que los tres deseaban. Lo que Touch me llevaba puesto encima, no era más que un equipo cosmético. Debajo de esa apariencia se ocultaba su armadura de campeón mundial, y a diferencia de las últimas semanas, no había ocupado Perfect Egg Wizard para ocultar su fuerza. Gazef Stronov había dado una importante lección a los seres supremos. Un conocimiento invaluable sin el cual hubieran encontrado una infinidad de problemas para llegar a este momento. Los guerreros de este mundo, pasado cierto punto, adquirían una habilidad especial. Instinto de supervivencia. Fue así como Ulbert nombró a esta extraña habilidad de detección que ni siquiera los anillos podían ocultar. Sentir el poder de un oponente con solo su caminar era algo molesto, pues cada vez que Touch me debía andar entre la multitud, debía cambiar sus clases de guerrero a hechicero para no ser descubierto, lo que limitaba enormemente su fuerza. A un punto en el que incluso Momonga podría vencerlo. Pero ello era también un arma que ahora podían explotar. ¿Por qué no ocultarlo ahora? ¿Por qué revelar su poder ante estas personas? La acción tan imprudente, que fue apoyada por el propio Momonga, fue realizada con la idea de que toda esta gente, todos ellos pronto se volverían sus subordinados. Es mejor ser temido que amado si no puedes ser ambos. La acertada filosofía de un escrito antiguo dio la respuesta al problema al que se enfrentaban los supremos. Pues aun si la reina cumplía con su palabra, aun si los salvaban, aparecerían grupos opositores, saboteadores, traidores y conspiradores que querrían volver a darle el poder a la soberana, una vez la situación en el reino dracónico se estabilizara. Pero ¿y si sus salvadores y reyes fueran además monstruos con un poder sin precedente? Entonces una revuelta era nada más que una fantasía. Lo maravilloso del plan era que la gente normal no tendría que saber nada, y se les mantendrían en la dulce ignorancia mientras que los fuertes, los líderes, los grandes guerreros del país, corrían internamente el rumor sobre un hombre de poder superior a todo lo antes visto. Incluso los grandes hechiceros no notarían el poder remanando de Touchme. Tan solo los espadachines, quienes por regla eran los que se alzaban con la fama y la gloria, sabrían del aterrador poder de los conquistadores. Y es que si los héroes tienen miedo, la gente no tendrá voluntad para pelear. Pronto los pasos de los conquistadores los llevaron a las puertas del castillo, que por alguna razón estaban abiertas pese a las órdenes que los oficiales habían dado mientras temblaban. Buenos hombres, pensó Touchme al ver a los dos guardias de la entrada temblando, pero manteniéndose en su posición para no avergonzar a su reina y su nación. Aun cuando los tres monstruos pasaron a su lado, e hicieron vibrar sus almas, los dos soldados se mantuvieron de pie, sosteniendo sus armas y su corazones con ellas. Draduillon había echado de su sala a decenas de guardias que querían que ella escapara. Uno de ellos incluso intentó cargarla para llevársela, cosa que enfadó a la reina de una manera que el soldado no esperaba. Pero pese al pánico, pese al miedo, con solo una palabra Draudillon había calmado el corazón de sus guardias. Si yo escapo, ¿quién los defenderá? Las palabras con las que la reina llegó al corazón de sus soldados. Tras esperar aproximadamente 7 minutos, un hombre abrió las puertas de la sala. Draudillon lo reconoció como uno de los mensajeros a los que personalmente entregó una carta de súplica. Los tiempos sin embargo no cuadraban, pues aún se habían llegado hasta aquí con magia de teletransportación. Se habían adelantado, pues la reina había calculado otros 2 días para que el primer mensajero llegara a Carne. La reina contuvo una sonrisa al ver que había subestimado a sus mensajeros, pues además de haber llegado a Carne en tiempo récord, había traidor consigo más que una simple respuesta. Los seres supremos entraron a la sala como si les perteneciera, y avanzaron a paso veloz hacia el trono. Al verlos, como símbolo de que no debían arrodillarse, Draudillon se puso de pie. Abandonó el trono aun si la corona seguía sobre su cabeza para mostrar que deseaba hablar con sus visitantes como iguales. El mensajero, que había pasado por un infierno, se arrodilló ante su señora, y sin poder contener su alegría, el hombre esbozó una ligera sonrisa. Yo, Dardey, anuncio la llegada de... Anunciamos la gloriosa llegada de la paz al reino, declaró Clementine interrumpiendo. Su Majestad Draudillon Auriculus, tiene usted el honor de encontrarse en presencia de los grandes conquistadores de Carne. Ainso Algaun. Clementine se inclinó,
y agachó la cabeza lo suficiente para que su presencia no fuera una ofensa. El mensajero no entendía por qué aquella mujer le robaba su trabajo, pero sí entendió que ahora no le dejaría retomar la palabra. ¿Qué haces, Clementine? Gritaron internamente el demonio y Overlord, pues habían ordenado a la asesina actuar de manera honorable y tranquila, pero en cambio había lanzado un comentario que a plana vista era una falta de respeto para aquella persona que se llamaba a sí misma reina. Y sin embargo Draudillon sonrió. Esa era una presentación perfecta considerando el contenido de la carta que los había traidor a los conquistadores hasta aquí. Draudillon se siente feliz de tenerlos aquí, declaró con la voz de una pequeña niña. Hablar en tercera persona era la forma de expresarse que usaba niño pequeño que aún no desarrollaba un ego. Ulbert lo vio como el comportamiento de un personaje de RPG, que se mostraba dulce e inocente por fuera, pero que por dentro era una perra. Pero Touch me vio esas primeras palabras, esa apariencia, e incluso esa mala letra que mencionó Cahill como nada más que una trampa. Al igual que Momonga, él recordaba las palabras de un compañero, que había dicho que los personajes lolis tomaban gran importancia en los animes y videojuegos, porque despertaban el instinto de hombres y mujeres por protegerlos. Una niña jamás podría escribir una carta tan manipuladora ni crear tal devoción en sus soldados y la población. Una niña no podría desarrollar una estrategia que llevara a sobrevivir a un enemigo tan superior. Si quieres hablarnos como a idiotas, bien, nos iremos ahora mismo. Pero si deseas respetar tus propias palabras, dilo ahora mismo que deseas, y que estás dispuesta a darle, dijo Touchme, demostrando que no tenía tiempo para esta clase de juegos. Mi vida, mi herencia y mi lealtad. El reino que mi bisabuelo abandonó y ayudó a crear. Mis riquezas, mi alma y si así lo desea también mi cuerpo, dijo con una voz más grave, y más acorde para una reina. A cambio, aseguren un buen futuro para la gente de mi nación. Pero, si mi todo, incluyendo mi cuerpo y mi alma, no alcanzan para pagar tal petición, entonces solo una cosa puedo pedir, como mínimo por todo lo que soy y seré, pido que exterminen a todos los demi-humanos que por años se han devotado a mis compatriotas. La reina era más de lo que dejaba ver. ¿Cuál es deseo de todo ser humano? ¿Qué le impulsa? La respuesta era evidente y a la vez difícil de describir, y alcanzar. Lo que el hombre en su historia, con su avance tecnológico y social, ha buscado conseguir es nada más y nada menos que seguridad. Un instinto básico es buscar el bienestar propio y de nuestros cercanos. Muchos expertos, académicos viejos y cansados señalaron que por ello, la sociedad de Momonga y los seres supremos había fracaso, pues lo único seguro era que durante toda la vida tendrías que trabajar para vivir, pues el retiro era un sueño que había quedado atrás. Una casa para tener donde refugiarte, comida para poder comer, un lugar seguro en el cual dormir, y una familia que continúe con todo después de ti. Cada pequeña acción del ser humano estaba impulsada por el deseo de seguridad ante la incertidumbre del futuro. Los humanos de este mundo no eran diferentes. Buscaban lo mismo, pero a diferencia de los primeros, ellos aún tenían la oportunidad de lograr sentirse a salvo. Ellos aún tenían la esperanza de poder alcanzar esa tranquilidad. Para los supremos, el reino más patético del continente hasta donde habían logrado vislumbrar era Restice. Curiosamente, la nación mejor protegida contra monstruos, el país con menos amenazas externas cuyo único enemigo real era el imperio, una nación que sí debía compartir frontera con una nación de demi-humanos organizados que eran una amenaza constante. Esto dejó testimonio a los supremos de que este mundo funcionaba de la misma manera al suyo. El deseo de la humanidad por alcanzar la seguridad igualmente lo hacía conformistas. Restice era de todas las naciones del continente, la más corrupta y débil porque su gente no sentía una amenaza externa, y por ello se dedicaban a buscar el poder dentro de su propia nación en lugar de defenderse de sus enemigos foráneos. Tan estúpidos e incompetentes que incluso enviaron un ejército que solo sirvió como alimento para el señor oscuro Cahilt. ¿Por qué era importante todo esto? Porque tiempos difíciles creaban buenos hombres. Buenos hombres construyen buenos tiempos y los buenos tiempos son arruinados por los arrogantes que no entienden el costoso camino que tomó llevarlos hasta el punto en el que se encontraron antes de caer. Voltaire había dicho que la historia está llena del sonido de zapatos de madera que suben y sandalias de seda que bajan. Ese fue el argumento final que Touch me dio para que las cosas se hicieran de esta manera, pues ya habían comprobado que la gente del reino dracónico era fuerte y fiera.
La clase de ciudadanos que uno quería tener de su lado el inicio de su nación. Aceptar como nuevos reyes a 3 hombres, solo por hacer un trabajo como mercenarios. ¿De verdad quiere que crea que una reina entregaría su nación a personas así? Dijo Touchme, queriendo comprobar la veracidad del juramento. Sí. Lo daría a un demonio si éste asegurara la felicidad de mi gente y las generaciones por venir. Respondió con orgullo. Ulbert no se contuvo y abiertamente rió, pues aunque ella no lo supiera, eso justamente estaba haciendo la reina. Bonita determinación, pero ¿qué garantía nos da que cumplirá con su palabra? Preguntó Momonga con seriedad. Draudillon rió abiertamente, sin contenerse, como si deseara expresar lo estúpido de la pregunta. Momonga se sintió mal, creyó que había cometido un error, pero hizo que la reina expresara lo obvio, y más importante, hizo que frente al ministro y el mensajero, ella misma declarara: si son capaces de derrotar a los demi-humanos, dijo con una sonrisa. Nosotros no tendremos oportunidad de enfrentarlos. Su fuerza, mis señores, es todo lo que necesitan para asegurar este trato. Cuando Momonga quiso responder, Clementine dio un paso al frente como señal de que hablaría. Entonces, reina Draudillon, puedo suponer que su oferta de dar todo a los conquistadores, no fue debido a su desesperación, sino porque al final, si mis señores lograban derrotar a los demi-humanos, usted no tendría manera de detenerlos si ellos desearan tomarlo todo, ¿o me equivoco? La sonrisa de la reina se hizo más sincera. Mitad y mitad, señorita. Ceder el control de una nación de esta forma no es algo que se haya hecho en el pasado, y sé bien que la gente reaccionara de mala manera ante un cambio de rey tan repentino, pero esta es la única manera en la que puedo hacer. Se los ofrezco todo porque no tengo manera de salvar a mi nación con estas manos, y porque si en lugar de eso ofreciera una alianza o un tratado, arriesgaría a mi gente a que los conquistadores quisieran tomar el control y dominarlos, declaró la reina, y reveló que no confiaba en los conquistadores, cosa lógica, pues realmente poco o nada sabía de ellos más allá de su fuerza. De los presentes, el más impactado fue sin duda alguna el mensajero. Sabía que su reina no aparentaba su verdadera edad, pero jamás creyó que detrás de esa sonrisa infantil se ocultara tal gobernante. Pero lejos de decepcionarse, esas palabras y declaraciones hicieron más fuerte su lealtad hacia ella. Los supremos comprobaron que Cahilt y Clementine tenían la razón. Esta era la clase de mujer que mantendría su promesa, pero no por honor o bondad, sino por un beneficio personal. Esta mujer auténticamente amaba a su pueblo, y eso era todo lo que los supremos necesitaban saber para no meterla en una celda negra y reemplazarla con un doppelganger. Bien, eso es todo. Dijo Touchme. Clementine, ¿podemos empezar? Señor mensajero, lo necesitaremos más tarde, háganos el favor de esperar afuera. Usted, ministro, se puede quedar. Touchme comenzó a dar órdenes a los seguidores de Draudillon. El mensajero salió rápidamente de la sala sin protestar y cerró la puerta detrás de él. El ministro bajó la mirada y sonrió cansadamente. Si este hombre comenzaba a actuar como si tuviera autoridad era porque ya había tomado su decisión. Draudillon se sintió agradecida y preocupada, esperaba que los conquistadores no la decepcionaran. En tono solemne, y con las manos juntas como si fuera a rezar, Clementine presentó a sus señores. Reina Draudillon, está usted en presencia de 3 de los 4 conquistadores del pueblo carne. Tengo el honor de anunciar la llegada de Ain Soalgan. Clementine los nombró como si recitara una plegaria, lo que causó que incluso el ministro se emocionara. La mujer, más allá de sus dotes de asesina, tenía facilidad con las palabras. La reina se inclinó respetuosamente. Y me honra recibirlo, yo soy la actual regente de esta nación, Draudillon Oriculus, quien les agradece su presencia y pide perdón por convocarlos en un momento tan crítico para usted. Pero mis señores, debo preguntar, ¿Tess? Dijo confundida la reina. ¿No es usted la dama guerrera que venció a Stronov? Preguntó a Clementine, quien respondió con una sonrisa enternecedora. Me temo que esa persona de la que habla, la princesa de la espada, no soy yo. Quien presenta a los grandes señores, no es más una simple creyente que encontró en ellos a los dioses. La cara de Draudillon se congeló ante la respuesta. Sus ojos miraron al vacío mientras su mente buscaba una respuesta. ¿Dioses dice, señorita? Draudillon preguntó intentando mantener una cálida sonrisa.
Quizás quería determinar si acaso esos hombres eran tan arrogantes para hacerse llamar Dios. Eso solo era algo personal de la sacerdotisa. Sin embargo, su abuelo debió haber dejado algún documento al respecto, dijo Clementine, dejando salir por un momento su sed de sangre. Esa es la única manera en la que tales seres pueden ser llamados. El cuerpo de Draudillon tembló. Tales documentos sí existían, y el interés de su bisabuelo volvería al reino si logran capturar a uno de esos. Pero bien sabía la reina que ello era algo imposible. Ahora entendía de dónde habían salido seres tan poderosos, y por qué parecía que se materializaron de la nada, cuando nunca en el pasado hubo mención siquiera de que tales monstruos existieran. Jugadores. Dijo Draudillon con miedo. Y como respuesta a la declaración los tres supremos rieron. Eso hace las cosas más fáciles, dijo Ulbert en su disfraz de monje. En ese momento, Touchme se quitó los vendajes que le cubrían la cara, Ulbert retiró el casco de bambú, y Momonga se despojó de su máscara. Somos dichosas, mi reina, y usted ha tenido la increíble fortuna de ser la primera en doblar la rodilla ante aquellos salvadores de los que tanto han temido los dragones. Como su bisabuelo Draudillon intentó contener su miedo. Sabía desde hace mucho que los dragones solo odiaban a los jugadores debido a su ego, pero aún así, hoy deberá ser recordado como un día de regocijo para todo su reino. Las deidades mismas han venido para gobernar de nuevo. La reina cerró los ojos y sonrió. Acepto que la sacerdotisa tenía razón, había tenido un increíble golpe de suerte. Habían llegado nuevos jugadores al nuevo mundo, y al igual que los 6 dioses de la teocracia, estos eran humanos con su magia. Ulbert creó la ilusión. Lo que ahora Draudillon veía eran los rostros de cuando los 3 fueron humanos. Una nueva mentira agregada a la larga lista. Un nuevo paso en el plan de conquista. Parecía risible que toda la defensa de un pueblo en la frontera consistiera en nada más que una empalizada hecha con troncos más aptos para hacer leña que para mantener una defensa, y sin embargo era toda la estructura que este pueblo podía permitirse para defenderse. Y hoy se sufrían las consecuencias. El presupuesto militar se ocupaba para nutrir al ejército, que a su vez se encargaba de erradicar a los demi-humanos. Poco o nada quedaba para construir estructuras que en su mayoría eran destruidas u ocupadas después por los enemigos, así que construir murallas más elaboradas no era una prioridad. Lo malo de esto era que ante los ataques, cuando el ejército no se encontraba cerca, se aseguraba una masacre. Una niña corría en dirección contraria a la batalla, sus pequeños pasos la alejaban lentamente de la masacre que se libraba. Los demi-humanos atacaron durante la mañana, un grupo de 90 soldados pertenecientes a la raza de hombres león, una especie fiera y difícil de tratar. Para este pueblo de 2000 habitantes, de los cuales apenas la mitad estaban en condiciones de pelear, tal número de enemigos pronosticaba una derrota segura. La madre de esa niña lo sabía, así como su demás familia, es por ello que ella corría mientras los demás ganaban tiempo para los más pequeños. Pero la diferencia de poder de abismal. Los ancianos fueron los primeros en ser alcanzados, y sin miedo usaron sus cuerpos para ganar algunos pocos segundos que no fueron en vano, pues en ese tiempo los niños habían avanzado. Solo inmovilícenlos, no pierdan tiempo matándolos. Gritó una de las tenientes de la unidad al ver que sus compañeras se estaban entreteniendo con sus presas. 87 de los soldados demi-humanos eran féminas de su raza, más fuertes que los machos y más rápidas. Este grupo de 10, que se había infiltrado en la retaguardia, tenía el único objetivo de crear más bajas. Y lo estaban logrando con éxito. A este paso, todo el pueblo sería erradicado durante la siguiente hora. Y la niña que corría, en menos de 2 segundos sería alcanzada. Entre las filas demi-humanas, esta unidad era de las más poderosas, especialmente diseñada para atacar pueblos desprotegidos, erradicar a la población, tomar la estructura, y por la noche asegurar la carne para un banquete nocturno destinado a alimentar, motivar, y al ejército regular. Con las fuerzas principales del reino dracónico tan lejos, era obvio que este pueblo sería un objetivo. Draudillon lo sabía al dar la orden al ejército, pero este era un sacrificio que por más que le doliera, no podría evitar, pues el ejército terminó erradicando, gracias a esta decisión, a más de 3.000 demi-humanos en el frente norte. Que 2.000 de su propio reino murieran a cambio era un sacrificio lamentable, pero también aceptable, o al menos eso quería creer Draudillon. No lo era, y Draudillon no podría dormir si supiera que la primera victoria en meses hubiese costado las vidas de tantos de sus compatriotas.
Por ello, ella misma debió dar un pago, aún más aterrador que dar su alma a los conquistadores. A cambio de su ayuda, a cambio de que sus armas fueran usadas para defender este pueblo, Draudillo ofreció una cena privada y aceptó recibir un masaje de pies por parte de él. Las garras estaban por tocar y desgarrar la piel de la niña, la vida se le sería arrancada de manera violenta. Sin siquiera llegar a saber cómo era realmente la vida, esta se le arrebataría. Así debió ser, si no fuera por la existencia de un enfermo tan fuerte como él. Aircut. Gritó un hombre su hechizo. La demi-humana a punto de asesinar a la pequeña, salió volando varios metros con un enorme agujero en su pecho. La niña cayó al suelo por el miedo que le causó aquel aterrador sonido. Los demás humanos también dejaron de correr cuando escucharon aquella voz. Los que huían lloraron, se detuvieron y admiraron al guerrero que se acababa de unir a la batalla. Durante 2 días enteros, él marchó para llegar en ayuda de esta gente. Durante 2 días, él y sus compañeras libraron batallas con enemigos que le emboscaron. Algunos poderosos héroes demi-humanos le habían interceptado en un intento por eliminar a este despreciable enemigo que tantas vidas había cobrado. Su cuerpo era cubierto por trozos de armadura azulada, y aunque su apariencia era extraña, un experto podría ver cómo el diseño respondía al propósito de dar velocidad y comodidad destinadas a ayudarle en la batalla. Su cabello largo color negro estaba peinado en una cola de caballo. Su rostro, el de un hombre en sus 30s, se encontraba lleno de cicatrices obtenidas durante su adolescencia. Sus fieros ojos azulados miraban con detenimiento a los demi-humanos que le devolvían la mirada aterrados. El hombre llevaba entre sus manos una espada, que había encontrado junto a decenas de textos sagrados. Ambas cosas eran sus más sagrados tesoros junto con sus compañeras. Los demi-humanos le reconocieron, había órdenes de escapar apenas verlo, pero la experiencia dictaba que ninguna unidad podía ser capaz de tal hazaña. Cuando ese hombre encontraba a un enemigo, las posibilidades de ganar o escapar eran nulas, y bajas. Piadosa Madre Tierra, confiérele tu protección divina y ayúdalo a salir sin heridas de la batalla. Reflectar daño. Bendita diosa mía, confiere la velocidad para alcanzar a los enemigos que escapan de tu divino juicio. Bendición de velocidad. 2 preciosas mujeres recitaron las bendiciones y las arrojan contra su líder. Sere Sama. Gritó la niña llorando al ver quién era el hombre que le había rescatado. Levántate. Todos reúnanse en un solo punto para que podamos protegerlos. A partir de aquí, yo me encargaré. Gritó Cerebrate, el único aventurero de rango adamantina del reino dracónico. A los pocos niños habían logrado escapar. Los pequeños obedecieron al hombre que sus padres aclamaban como la salvación del reino. Y apenas los niños se encontraron juntos, una lancera de cabello rojo se plantó al lado, con la firme intención de frenar a cualquiera que quisiera dañarlos. Crystal Tears. Alguien informe a los demás. Gritaron enemigas mientras se preparaban para ganar tiempo frente a ese humano. No lo enfrenten. Los ancianos. Tómenlos como rehenes. Gritó la líder demi-humana del pequeño grupo. Las mujeres león aceptaron esa idea como una más realista para enfrentar a ese sujeto. Todas retrocedieron y dirigieron sus miradas a los ancianos que habían dejado atrás medio muertos. Tenían la esperanza de usarlos como escudo, pero apenas se dieron la vuelta, las 9 demi-humanos que quedaban perdieron la cabeza. Y solo un segundo después, Cerebrate agitó su espada para limpiar la sangre de su divino tesoro. Cerebrate, el destello feroz acababa de llegar al campo. El único aventurero rango adamantina en el reino dracónico, famoso no solo por su habilidad como guerrero, sino también como maestro. El hombre que había entrado personalmente a las 4 mujeres de su equipo. Risha, avanza con el grupo de niños y reúne a todos los que puedas. Protégelos, pero si te ves abrumada manda una señal, vendré a ayudarte de inmediato. No te hagas la valiente. Gritó a la lancera de cabello rojo. Shiori, apóyala. Agregó como orden a la arquera de cabello plateado que esperaba atrás. Elimina a los atacantes dispersos antes de los del frente. Procura no quedarte en medio de los enemigos como siempre. Advirtió la arquera Shiori, visiblemente preocupada por su líder. Bien. Reina, conmigo. Ordenó ahora a la sacerdotisa de cabello dorado de su grupo, y a la hechicera espiritual de cabello negro. Sus compañeras ya conocían su trabajo en esta clase de situaciones.
Avanzar, derrotar enemigos, salvar a cuantos inocentes se podía mientras Cerebrate aniquilaba a los enemigos dispersos, y después reunirse para dar un golpe final a la primera línea de los enemigos. Pero antes comenzar la operación, el aventurero miró a los ancianos desangrándose en el suelo. Quizás lo llamaran héroe, pero era ante todo un guerrero que antes que nada debía ver por la vida de sus compañeros. Quienes están heridos, escuchen. Aceptaron dar su vida para ganar tiempo. Por ello respetaré su sacrificio y no los sanaré hasta acabar con los enemigos. Si mueren, perdóneme por favor. Gritó Cerebrate a los ancianos moribundos, que de todas maneras hubieran pedido que salvaran a sus hijos antes de ayudarlos a ellos. Con fiereza el grupo se movió a través de la ciudad. El plan fue ejecutado con precisión y velocidad. Los demi-humanos no tenían oportunidad de responder al repentino ataque del aventurero, que como un rayo danzaba por todo el pueblo, arrebatando en un solo golpe la vida a los invasores. Ningún otro equipo adamantina en el mundo era capaz de esto, ni siquiera las Rosas Azules o Red Drop podrían lidiar con esto, pues Crystal Tear. Las Lágrimas de Cristal eran los únicos aventureros en todo el mundo con la experiencia de haber enfrentado ejércitos. A diferencia de otros grupos, todos sus miembros habían alcanzado ya su límite. De no haber sido por su existencia, ni los extraños fetiches de su líder, el reino dracónico hubiera caído ya hace tiempo. El único guerrero en el mundo capaz de compararse a Braun Unglaus y Gasef Stronov entraba en escena. Tras la batalla, Cerebrate admiró el panorama. De los 90 demi-humanos que atacaron, solo 7 sobrevivieron y lograron escapar, no sin antes perder un miembro contra el aventurero, pero al final, sin mana y exhausto, este debió dejarlos escapar. Todo su equipo estaba dando sus últimas fuerzas tras la lucha. Sus compañeras sanaban como podían a los heridos pese a que su líder les había advertido que no lo hicieran. El panorama era terrible. Según habían informado, el ejército del reino dracónico había obtenido una victoria en el norte, pero ese ejército derrotado no había sido erradicado y ahora se moverían al sur, a este pueblo donde se suponía que ese grupo de 90 había tomado la ciudad, y alistado un festán para las fuerzas derrotadas. Aún si se enfrentaban a un ejército herido y cansado. Las fuerzas que quedaban eran más de 7.300 demi-humanos, una fuerza contra la que Cerebrate y su equipo jamás podrían ganar, aun si estaban en sus mejores condiciones. Por otro lado, había demasiados heridos para escapar y muy pocos que aún podían pelear. Aun si el hombre deseara esa cena prometida, y tener el privilegio de tocar, y quizás olfatear los pies de su reina, ¿sus compañeras eran primero? Si al final el ejército demi-humano se aparecía, no tendrían otra opción más que escapar e iniciar tácticas de guerrilla. Aunque doliera, esa era la verdad, ese era el límite del héroe de esta nación. Para el anochecer, si no llegaran refuerzos, tendría que abandonar al pueblo. Para su suerte, mientras Cerebrate consideraba sus opciones, 3 jugadores tenían una reunión especial. Ya se había determinado el lugar del siguiente combate. Este día sería recordado como la luna de sangre. Un grito poderoso corrió a través del templo dedicado al más poderoso de los Lord Dragón, quien por parte de su amiga había recibido una extraña noticia. ¿Qué? Gritó indignado TSA, el dragón de platino. Baja la voz, puedo escucharte bien. Recriminó Rigrit mientras se tallaba los oídos. Eso. Malditos. Hace pocos minutos, Rigrit recibió la noticia por parte de sus muchos amigos en el mundo, la cual decía que los 3 conquistadores de carne, por alguna razón desconocida ahora se encontraban en el reino dracónico, donde la única humana con sangre de dragón gobernaba. Rigrit podía imaginarse cuál era esa razón desconocida, la magia salvaje. Por lo visto vencerte les dio mucha confianza. Creo que por esto, podemos asumir que ellos fueron quienes erradicaron a la escritura negra, o al menos han tenido contacto con quienes lo hicieron. Rigrit miró al vacío mientras se imaginaba qué sería del mundo a partir de este momento. Ahora que están seguros de que ni la teocracia, o el Lord Dragón más poderoso pueden detenerlos, se moverán con más libertad. ¿Y si ponen sus manos sobre esa mujer? Jaja. Bueno, los dragones están perdidos, ¿te parece divertido el fin de mundo, Rigrit? Preguntó molesto el dragón. ¿Me culpas por reír? Dime, entonces, ¿qué más quieres que haga? ¿Llorar? No es lo mío, dar ideas sería una buena opción. Algo debemos poder hacer. Le preguntas a un gato viejo cómo cazar a un león. Derrotaron a tu marioneta de un solo golpe, y ahora tienen los pedazos como trofeo.
Hay dos de ellos, tan poderosos como para matarte, y encima, su líder aún no muestra su poder, si es tanto más fuerte que sus compañeros. ¿Cómo siquiera te atreves a pensar que yo sabría una forma de lidiar con eso? Esto está más allá de mi comprensión. Tsa había enfrentado a la campeona de carne, y descubrió que no era más que una humana a la que los jugadores le habían dado algo de equipo. Pero los otros tres eran sin duda tan poderosos como lo hacían ver, y lo peor era que tenían ítems mundiales, la mayor contraofensiva contra la magia salvaje. Portadores de un poder capaz de erradicar una ciudad como Errantel, y una mente capaz de engañar al Lord Dragon para que éste les atacara. Ygritte no mentía. No podía sugerir una manera de derrotar tales monstruos cuando uno de ellos ni siquiera había demostrado su poder. Si ni tú sabes qué hacer, entonces debemos detenerlos antes de que consigan más información y poder, a cualquier costo. Ygritte le dio la razón. Estos no son los idiotas impulsivos que habíamos tenido hasta ahora, declaró Ygritte a la vez que rememoraba todos los movimientos de los conquistadores, incluyendo esa declaración de guerra del hechicero negro que obligó a TSA a moverse. Son fuertes que no confían en su fuerza y se mueven con cautela. El peor enemigo sin duda la conquista del pueblo carne, la erradicación de la escritura negra, y la aparición de ese extraño grupo de aventureros, puede que incluso sean los responsables del nacimiento de ese falso Overlord. Creo que ahora que veamos su fuerza, podemos comenzar a pensar que no era falso, señaló Ygritte. Sí. Realmente vencieron al Overlord. Antes de seguir, TSA recordó cómo la espada del Caballero Negro destrozó su armada, y cómo aquel monje convocó un fuego salido del mismo infierno, capaz de quemar incluso a un dragón. No, tienes razón. Puede que el Overlord haya sido real. Si eso es así, estamos perdidos. Si habían derrotado al enemigo que tantos jugadores habían señalado como una amenaza, a esa criatura temida incluso por la reina de las hadas, entonces no había nada que pudieran hacer. Pero TSA no iba a aceptar eso. No, aún no. Ellos aún están buscando información. No hace mucho que llegaron a este mundo si los calendarios son correctos. En ese caso, la única opción que tenemos es intentar detener a esos jugadores antes de que conquisten el reino dracónico, y rezar porque la niña guarde silencio el suficiente tiempo para que podamos rescatarla. Si les negamos información, entonces ni lo pienses. Nadie más que tú podría detenerlos, pero si vas allá con tu cuerpo real sin tener conocimiento de su verdadera fuerza, entonces te asesinarán, y sin ti no tendremos oportunidad contra ellos. Si realmente quieres enfrentarlos, entonces al menos recopila información de ellos. No hay tiempo. Debemos matar o rescatar a esa niña antes de que la capturen, o de lo contrario la magia salvaje, nuestra única arma, dejará de ser un secreto. ¿Es que no entiendes la situación desesperada? Ygritte miró sorprendida el actuar del dragón. No siempre se podía ver al ser más poderoso del mundo así de alterado. Y sin embargo, la sorpresa se volvió una sonrisa. Ja. Te provocaron y se aseguraron de tener armas para derrotarte. Además sabían que esa mujer es capaz de usarla. Creo que después de eso, podemos estar seguros de que la magia salvaje ya es un misterio para ellos. Pero bien, ¿dices que es una situación desesperada? Si eso es cierto, si realmente crees que no tenemos más alternativas, en ese caso, deberíamos pedir ayuda a la reina de Hat. La anciana ni siquiera terminó de decir la palabra cuando su viejo amigo le gritó de nuevo. No te atrevas a nombrar esa demente. Sabes muy bien que esa mujer es nuestro último recurso. Ygritte rió. ¿Ves? No estás tan desesperado, le dijo con una sonrisa triunfante en su rostro. Si aún no debemos suplicar la ayuda de ella, entonces significa que aún tenemos otras opciones. Tsa se calmó y rió. Había caído en las tretas de su amiga una vez más. La única otra opción que se me ocurre, además de los otros dragones, es la teocracia. Pero ellos nunca. Ellos cooperarán, si los conquistadores, si esos jugadores no fueran humanos, ellos sin duda cooperarán para asesinarlos. ¿Dices que no son humanos? Pero, el monje. Sí son humanos. Entonces, ¿por qué esconden sus rostros? Dijo Ygritte. A pesar de haber vivido más tiempo que ella, TSA se impresionaba cada vez más de lo afilada que se encontraba la mente de su vieja compañera. Aun si los dragones vivieran mucho tiempo, los humanos terminaban acumulando más historias y experiencias, mientras que los viejos lords se la pasaban durmiendo sobre sus riquezas. ¿Y? Decías que no tenía sugerencias, dijo el Lord Dragón visiblemente más relajado.
No tengo ninguna para derrotarlos, pero fuera de eso hay mucho que podemos hacer los conquistadores, los aventureros y los Kurata. Tantas amenazas habían aparecido al mismo tiempo, y aunque en principio se creyó que eran todos parte del mismo grupo, las evidencias no apoyaban esa teoría. Algo extraño ocurría en este mundo, y pronto, todos los actores de esta guerra se cubrirían con tinieblas. Cerebrate se encontraba en la cima de una pequeña torre de vigilancia, desde donde observaba, no el horizonte en busca de enemigos, sino a los pueblerinos comiendo sopa de hombres león. Siempre le pareció divertido cómo ambos bandos en esta guerra podían comerse a los enemigos, aunque dudaba mucho de la calidad de la carne de los demi-humanos. Era todo lo que se podía hacer después de una batalla. Entre la gente del pueblo, Cerebrate encontró algo que le interesó, una belleza de cabello rubio y ... Deja de espiar a las personas mientras comen o te arrancaré los ojos, dijo Shiori. La arquera del grupo, al ver que su líder de nuevo se entregaba a sus cuestionables aficiones. No es lo que crees, estaba viendo a Risha, dijo, claramente mintiendo de cierta forma. Shiori, mujer esbelta de cabello plateado y ojos color verde claro, que en su espalda tenía un arco negro, jaló por el cabello a Cerebrate, y lo obligó a mirar hacia el norte. Al enemigo es a quien debes estar vigilando. Si realmente quieres ver algo, asegúrate de que todas esas admiradoras tuyas estén a salvo. Mentiroso, espera, ¿qué enemigos? Aún no hay nadie, así que no hace daño que mire un poco a otro lado. Shiori tomó a su líder de su cola de caballo, y lo agitó varias veces antes de soltarlo. Cerebrate se quedó tirado sobre la madera de la torre como si la vida le hubiera abandonado. ¿Qué haces? Preguntó Shiori. Dicen que hay que hacerse el muerto cuando te ataca una bestia salva. El héroe del reino dracónico gritó por el dolor. Shiro se puso de pie y comenzó a patear a su líder. En ese momento, Risha apareció por las escaleras para contemplar la escena. ¿Qué pasa? ¿Zero intentó propasarse contigo? Preguntó Risha con una sonrisa. Ojalá. Se gritó internamente la arquera a la vez que miraba su pecho desarrollado a sus ya 19 años. Incluso comenzó a patear más fuerte a Cerebrate después de que Risha pusiera la idea en su cabeza. Risha, ayúdame. Shiori se volvió loca. Gritó ligeramente Cerebrate, asegurándose de que quienes estaban abajo no lo escucharan. Risha puso el plato que había traído consigo en el suelo, y se unió a Shiori. Las patadas eran leves, todas dirigidas a zonas donde no hicieran demasiado daño. Y después de un rato pararon. El dolor. Las heridas. ¿Quién diría que después de tantas batallas fueran mis propias compañeras las que me asesinaran? En cuando Cerebrate terminó de dar sus últimas palabras, Shiori le arrojó a la cara un pedazo de carne de ganado que había conseguido de los pueblerinos. Cerebrate tomó la carne y comenzó a comer sin más protestas. Además, no parecía dañado por el ataque de sus compañeras. Después de años de hacer lo mismo, las 4 mujeres en Crystal Tier habían aprendido a golpear a su líder de una manera en la que no hacerle daño antes de una batalla. Incluso aprendieron a que estos sirvieran como masaje. Ahora mismo la tensión en el cuerpo de Cerebrate había disminuido, aunque fuera un poco. Solo 300 adultos están listos para la batalla, el resto de tropas son niños que inspiraste, y están recogiendo lanzas olvidadas de los cadáveres, dijo Risha para disgusto de su líder. También llegó un informe, todo el ejército demi-humano que atacó el norte se dirige hacia acá, y las fuerzas de la reina no podrán recuperarse a tiempo para apoyarnos antes de mañana. Para cómo están las cosas, esta noche será la batalla. Pese a las malas noticias, Cerebrate no alteró el ritmo con el que comía, pues todo eso ya lo suponía. Ani reina, ¿quieren saber qué haremos? Cerebrate no dio respuesta y siguió comiendo. ¿Lo de siempre entonces? Preguntó con pesar. Lo de siempre. Respondió Cerebrate igualmente desanimado. Lamento que no puedas tomar tu recompensa de la reina, le dijo Shiori. Yo también lo lamento. Pero el viaje no fue en vano. Hoy vi 2 hermosas sonrisas y con eso estoy satisfecho, declaró tranquilamente. Hoy había habido muchas sonrisas dedicadas a Cerebrate, pero sus compañeras no tuvieron que preguntar porque este solo señalaba 2. Conocía bien a su líder. Díganle a la gente que pelearemos, y a nuestros jóvenes entusiastas, asegúrense de ponerlos lejos de la batalla. Hacer lo que pueda con las tropas de avanzada mientras ustedes huyen con quienes sean demasiado jóvenes para morir.
Cuando vea demasiados enemigos me retiraré, y me uniré a ustedes, repitió Cerebrate, la táctica que siempre usaban en las batallas perdidas. No huían por cobardes, no huían porque les agradara. La razón por la que se retiraban con la excusa de defender a los más débiles, era simplemente para que la reputación de Cerebrate, una de las pocas esperanzas para el reino, no fuera golpeada. Ningún aventurero se hacía llamar a sí mismo héroe, porque ante todo debían priorizar la vida propia y de sus compañeros. Cerebrate lo entendía, y aunque fuera a la fuerza, había logrado que sus compañeras también lo hiciera. Pese a tener expresiones amargas, Shiori y Risha aceptaban este plan, como siempre lo hacían porque sabían que era necesario. Aunque después recibiera bofetadas por parte de Annie Reina. El plan seguiría. No podían huir antes, pues el ejército de mi humano era demasiado superior en velocidad, y podría dividirse y emboscarlos con sus elementos más rápidos, lo que causaría una masacre de inocentes. Por eso debían esperar a que la batalla iniciara para escapar con los que no podían defenderse, mientras que los demás pueblerinos ganaban tiempo. Aún así, el grupo de elegidos nunca era superior a 20 para asegurar que tanto Cerebrate como sus compañeras sobrevivieran. Esta era la cruz con la que debían cargar, esta era la misión de Crystal Tear en esta guerra. Matar a cuantos enemigos pudieran y salvar tantas personas como fuera posible. Draudillon entregó su corona a Clementine, quien inmediatamente la tomó y volvió a colocarla en la cabeza a la reina. Con eso está todo hecho, declaró con una sonrisa la asesina, que acababa de realizar su primera coronación. Evileye tuvo la gracia de invitar al segundo príncipe a volver con ella y Lacius al castillo. Las dolientes aventureras querían informar a su compañera en el castillo sobre la muerte de su hermana. Fue ahí cuando Sanak confirmó que Clem había viajado hacia el pueblo Carne con los tesoros del reino, y completamente solo. La mente del príncipe abandonó el campo de batalla de su derrota ante el nigromante y los conquistadores, para concentrarse en una amenaza que le esperaba en su hogar. El segundo príncipe aceptó el favor, y junto con las supervivientes de las Rosas Azules, llegó esa misma tarde al castillo. Después de informar a su padre de lo sucedido, y del trato que sugirió el conquistador, Sanak se retiró por órdenes de su padre, quien no quería que éste fuese señalado por los nobles y generales por su fracaso. Además de ello, el príncipe ya intuía que el rey no lo quería ahí, para que éste no evitara que se tomara la decisión de ir al pueblo Carne para reunirse con los conquistadores. En otras circunstancias, Sanak hubiera hecho todo en sus manos para detener a su padre y buscar otro ángulo para actuar. Pero en estos momentos, si realmente quería proteger la vida del rey, el príncipe debía atender a un enemigo aterrador que pasaba sus días bajo los techos de este castillo. Fue por ello que el príncipe se encaminó completamente solo hacia la habitación de su hermana. Dos mujeres enfundadas en costosas armaduras, dos nobles de familias poderosas, que en su día a día servían como guardias para la primera y segunda princesa, se encontraban custodiando la puerta de Renner. Sanak veía cómo era profanado el puesto reservado para Clem, el perro fiel de su hermana. Tal como había escuchado de sus espías en el castillo, Clem había acudido a una reunión privada con el rey durante la noche, y al día siguiente desapareció. En su lugar había quedado una de las gemelas de las Rosas Azules, quien sirvió como guardia hasta que sus compañeras llegaron e informaron de la muerte de su hermana. Eso último no tuvieron que decírselo a Sanak para que éste lo supiera, pues el grito de la mujer llegó hasta la sala de audiencias. Estas mujeres, seguramente fueran asignadas para Renner después de que la aventura se marchó con sus compañeras. Vuelva. En una hora les ordenó Sanak a las dos mujeres. Estas se miraron entre sí, se inclinaron y obedecieron la orden, no sin antes dejar escapar una mirada acusadora contra el príncipe. Esa clase de cosas era la razón por la que Sanak y Barbro evitaban reunirse con sus otras dos hermanas, quienes todo el día se encontraban rodeadas de esa clase de guardias. Ahora que lo pensaba, Sanak se percató de lo relajante que era hablar con Clem, pues debido a su posición, el príncipe incluso podía bromear con él, y de vez en cuando decirle lo que realmente sentía, sabiendo que éste jamás revelaría una sola de sus palabras a nadie. Ahora que Clem no estaba en la puerta de Renner, el lugar se sentía vacío, triste. El príncipe tembló. Si él mismo tenía este sentimiento de melancolía ante la falta de ese perro fiel, ¿cómo se encontraría su hermana? Al abrir la puerta, Sanak lo averiguó. El cabello rubio, perfectamente peinado, el vestido azul, su favorito,
pulcro y hermoso, haciendo un contraste perfecto con el blanco de su piel, y el dorado de sus cabellos. Se encontraba sentada en su pequeña mesa al lado de la ventana, mientras miraba el patio interior, bañado por la luz anaranjada del atardecer. Una taza llena de té se encontraba frente a ella, pero esta no dejaba salir vapor, por lo que el príncipe intuyó que ya estaba frío, al igual que el que aún quedaba en la tetera. Renner ni siquiera volteó cuando su hermano penetró en la habitación. Su mirada se encontraba perdida. Aun si sus ojos se dirigían al patio, esta realmente no estaba viendo nada en particular. Sanak vio cómo su hermana se convertía en un adorno más del cuarto. Ahora la tercera princesa se veía como una linda decoración, digna de ser colocada en la sala del trono para una importante recepción. Me reuní con los conquistadores, dijo Sanak mientras cerraba la puerta. Si dice la verdad, entonces, Climb estaba vivo, lo capturaron, y dentro de unos días se negociará su libertad junto con la de Stronov. Renner inhaló profundamente, y exhaló de manera temblorosa, como si estuviera a punto de llorar. Gracias, dijo en forma seca y carente de emoción, la tercera princesa a su hermano mayor. Sank imaginó que esa sería la más sincera y auténtica de las palabras que Renner había dedicado a alguien además de Climb. Si tienes algún plan para asesinar a padre, te sugiero que lo detengas en este momento. Los conquistadores prometieron librarlo, solo si el rey iba en persona, advirtió Sanak a su hermana. Su hermana, la más dulce de sus hermanas, quien siempre pasaba sus días con una radiante sonrisa, era lastimosamente con la que Sanak mejor se llevaba. Era con quien más veces hablaba durante el año, y siempre fue, debido al interés que éste tenía por ella, por su verdadero ser, era que Sanak le buscaba para hablar e intentar ver más allá de su máscara. Hoy por fin, en su estado mental tan debilitado, Renner reveló algo que durante muchos años Sanak buscó. Aún si padre muere el día de hoy, y nuestro hermano bárbaro lo hace mañana, aún habría un rey que pueda presentarse a la reunión, ¿no es así, hermano? Un monstruo, se dijo Sanak mientras en su rostro se formaba una estúpida sonrisa. ¿Realmente desearías como rey a un fracaso como yo? Preguntó Sanak. Si Renner era el monstruo que él creía, entonces sabría ya lo sucedido en Errantel. Y para su fortuna, el segundo príncipe no se equivocó. Si ves una derrota como un fracaso, entonces consideraré que eres tan brillante como nuestro hermano bárbaro, dijo Renner despreciando al mayor de los hermanos. En mi opinión, perdiste de la manera correcta, pero, ¿eras consciente de eso cuando tomaste la decisión? Renner volteó y miró a su hermano. Esa mujer, reservada y fría, hoy hablaba de más. Sanak no dudó que esto fuera debido a la ausencia de su perro guardián, y comprobó en el rostro de su hermana, que esto era verdad. ¿Por qué ordenaste a las tropas entrar a la ciudad? ¿Querías robarte la gloria? ¿O acaso, fue por algo más? Preguntó la princesa a su hermano mayor. Los ojos de Renner eran diferentes a los de otros días. Su mirada fría y penetrante no se parecía en nada a la dulce y bondadosa que mostraba ante todos cada día. Por primera vez en su vida, la tercera princesa, el tesoro del reino, mostraba ante alguien más su verdadera naturaleza, pero no eran esos ojos muertos lo que más le impresionó a Sanak, sino lo hinchados y rojos que estaba. ¿Estuviste llorando? Preguntó el hermano. Renner torció su rostro, y miró a Sanak de una manera que hizo que éste se preocupara por su vida. Responde, fue lo siguiente que dijo Renner. Tomaré eso como un sí, pensó el segundo príncipe al ver estado tan deteriorado en el que se encontraba la mente de su hermana. Sanak avanzó hacia la pequeña mesa en el cuarto de Renner y tomó la silla frente a ella, y mientras se servía una taza de té frío, el segundo príncipe narró lo sucedido. La batalla estaba durando demasiado, y los aventureros supervivientes insistieron en que los enemigos eran demasiado poderosos para que las Rosas Azules y los del Reino Santo pudieran enfrentarlos solos. Entonces le di la información al estratega del marqués, y él me dijo, toda la evidencia apunta a que debemos entrar y ayudar a los guerreros, esa es la acción que deberíamos tomar. Pero príncipe, si puedo decir lo que siento, creo que no deberíamos entrar aun si todos adentro terminan muertos. Eso dijo, pero a pesar de eso entré a la ciudad. Consideré que dejar morir a todos sería aún más perjudicia. Respondió Sanak a la pregunta de su hermana, y comenzó a beber el contenido de su taza. No te culparé si le pusiste veneno a esto,
Me lo merezco, dijo de manera triste mientras veía su reflejo en el poco té que le quedaba a la taza. Pero contrario a lo que esperaba, Sanak vio que su hermana se encontraba lejos de estar enfadada. Sí. Hubieran matado a las rosas azules mientras tú esperabas pacientemente afuera de las murallas, la posición de la familia real hubiera quedado comprometida, y habríamos ganado una enemistad con el gremio de aventureros. Y si Remedios Custodios, Lucia Garrido y Pavel Baraja hubiesen muerto, estaríamos teniendo serios problemas con los conquistadores y reino. Tomaste la decisión correcta. Es mejor que el pueblo te vea como un incompetente a como un cobarde, respondió Renner para sorpresa de su hermano. Los humanos prefieren seguir a los primeros que a los segundos. En cuanto al veneno, no tuve tiempo de conseguir ninguno, y aun si lo hubiera hecho, lo habría ocupado en alguien más. Sanak tuvo miedo de su hermana, no solo porque su comentario sobre veneno estaba lejos de ser una broma, sino además, porque desde el interior de su pequeña jaula de oro, obtuvo información del lejano campo de batalla. El príncipe no se explicaba ni siquiera cómo había obtenido los nombres de la gente del Reino Santo. Pero más importante aún, la princesa acababa de probar una de las sospechas de Sanak. Entonces, ¿tú también crees que es así? ¿Que los del Reino Santo llegaron para formar una alianza con los conquistadores? Si no hubieran secuestrado a Stronofia Clam, yo misma estaría sugiriendo hacer lo mismo, respondió sin demora. Y estoy segura de que ya muchos habrán enviado la misma propuesta. Durante las siguientes semanas, la pequeña nación conformada por un pueblo, se convertirá en la mayor potencia militar del continente, declaró Renner. Y somos los únicos en guerra con ellos, algo triste, respondió Sanak antes de terminar con el té que le quedaba. Un silencio se formó en la sala. Todo estaba dicho, esas palabras eran todo lo que esas dos brillantes mentes necesitaban para comprender lo que el otro pensaba. ¿Quieres que me convierta en el rey, verdad? Preguntó Sanak. Alguien tiene que serlo, respondió Renner. Arañado, herido, destrozado física y mentalmente, llegó Nemple, mientras a su lado tenía al amigo que durante años le había acompañado. Pero dicho amigo, ya no era lo que fue en el pasado. Atado de pies y manos, con el rostro podrido y los ojos vacíos, Basigwon se retorcía en el suelo como un no muerto. El Nix, junto al mago de la corte, Paradaine, y los otros dos caballeros imperiales, Leinas y Nasami, veían con pena, asco e interés el estado del que alguna vez fue un brillante guerrero. Paradine abandonó la diestra del emperador y caminó hacia el no muerto. Dominar. Recitó el anciano hechicero. Basigwood dejó de luchar para liberarse de sus ataduras. Ahora se encontraba bajo el control del anciano, quien con inquietud veía, como un aura peculiar cubría este no muerto debajo una aura violeta, inusual. Al interior de un gran templo, en la habitación donde descansaba Brain Unglaus, se encontraban reunidos los cardenales. Las más importantes autoridades de la teocracia se habían congregado en esta pequeña habitación para escuchar la información que Brain, al fin, estaba dispuesto a dar. No recuerdo nada, fue lo que dijo el hombre antes de iniciar su explicación, cosa que hizo que Ceci casi soltara una carcajada mientras los 6 cardenales se preparaban para maldecir al guerrero. Brain explicó que esa noche se encontraba ebrio, lo suficiente para que los recuerdos se hicieran borrosos. Pero hubo una cosa que seguía viva en su memoria, y esa fue cómo fue derrotado por segunda vez en su vida. Brain narró cómo el Nini había mencionado a Gasef, y cómo ello había causado que enfureciera y atacara a la mujer de armadura negra. Relató cómo su espada se rompió y salió volando muy herido segundos después. Y al borde de la inconsciencia, Brain logró extraer algunas palabras antes de perder el conocimiento. Padre Henry, y la más importante de todas, Albedo, el nombre con el que el ninja había llamado a la mujer de armadura negra. Los cardenales temblaron. Este hombre había confirmado uno de sus mayores miedos. Albedo, el nombre se encontraba en el informe que Gasef había presentado antes de su captura. El informe que habían filtrado para la teocracia Slain. Habían sido ellos. Los conquistadores fueron quienes asesinaron a casi todos los miembros de la escritura negra. Shiori escuchaba los pasos lejanos de los miles de demi-humanos abriéndose paso a través de la oscuridad. El ejército de avanzada de los demi-humano estaba compuesto casi en su totalidad por tropas capaces de ver en la oscuridad. Esa ventaja tan aterradora
les permitía marchar sin ser descubiertos, y atacar a enemigos que no se percataban de su presencia sino hasta que ya era demasiado tarde. Si Shiori no se hubiese encontrado vigilando, los pueblerinos no hubiesen tenido que sufrir tanto. Shiori hizo sonar una pequeña campana que anunciaba la llegada del ejército enemigo. El rostro de los improvisados soldados se torció por el miedo, pero a pesar de ello tomaron las armas, y se reunieron en el centro de la austera plaza, donde Cerebrate les esperaba. Shiori bajó rápidamente de la torre para informarle a sus demás compañeras que el plan había tenido éxito. Al escuchar la campana, y saber que fueron detectados, los estúpidos demi-humanos enviaron a una buena cantidad de tropas de respuesta rápida para impedir que los pobladores se retiraran. Shiori una vez más pudo ver la única gran debilidad demi-humana, y esa era su falta de inteligencia. A pesar de saber que Cerebrate se encontraba aquí gracias a los hombres león que escaparon, los demi-humanos enviaban tropas de respuesta rápida para frenar una retirada, lo que causaría un gran número de bajas para ellos. Aún así, Shiori no podía cuestionar de todo la decisión, pues a pesar de que algunas de sus tropas morirían a manos de Cerebrate, la gran mayoría cumpliría su objetivo de retener una retirada con más supervivientes. La realidad era que para el final de la noche todo este pueblo caería, y el reino dracónico perdería de manera aplastante la batalla. Para la mentalidad de los aventureros, reducir el número de demi-humanos era una victoria, pero para los pobladores civiles, cualquier muerte de su lado era una derrota en sí misma que afectaba la moral. Pero eso era algo que ninguno de los presentes podía detener. Mientras Shiori iba a reunirse con sus compañeras y comenzar la retirada, Cerebrate se encontraba con los pobladores para inspirarlos en lo que sería la última noche de todos ellos. Pero siquiera antes de que Cerebrate pudiera comenzar a decir sus mentiras, Cerebrate desenfundó más rápido que nunca antes en su vida, para detener a un demi-humano, que tras haber pasado en un segundo a la multitud que le rodeaba, atacó demasiado rápido. Aquel demi-humano era demasiado rápido. Y antes de que Shiori pudiera tomar su arco para apoyar a su líder, Risha apareció detrás de ella y la empujó al suelo, para salvarla de otro que al igual que el primero, llegó antes de lo que tenía previsto. Sin previo aviso, la batalla comenzó. Al interior de un hermoso jardín, ella cortaba flores para las tumbas. Formó un precioso ramo, colmado de rojo y blanco, y lo entregó a una de las hijas que sus más queridos amigos dejaron. Para ella dijo a la joven ángel que recibió el ramo. Y ahora, violetas para él. Susurró, y comenzó a cortar más flores de su jardín. Especies ajenas a este mundo,